Bien, en el segundo capítulo del libro que les pedimos que leyeran, del libro de Marcelo Urquía, profundiza un poco más en la teoría del germen. Habla que esta teoría tuvo como su inicio formal en la década de 1880 de la mano de Koch, que identificó el bacilo de la tuberculosis. Si bien han habido descubrimientos y hubo como un aislamiento de ciertos microorganismos previo al trabajo de Koch, sí es visto como el comienzo de la era bacteriológica, este descubrimiento. La era bacteriológica se respalda en la teoría del germen, que tiene como base, digamos, la idea de que cada enfermedad tiene una causa única y específica, que es un microorganismo. Es decir, esta teoría del germen está respaldada en la idea de que no hay enfermedad que no esté causada por un microorganismo. Esto daba como una idea que hoy identificamos como errónea, que la posibilidad de que la medicina tenía entonces de resolver todos los problemas de salud. Digamos, si todos los problemas de salud estaban causados por un microorganismo, entonces la medicina podía aislarlos y buscar la resolución, una vacuna, un antibiótico. Generaba como una ilusión, digamos, en donde se acababan las incertidumbres. Y era una idea bastante lineal, entonces, era la aparición de un microorganismo y la aparición de la enfermedad a nivel individual. Este, si bien hoy sabemos que esta idea de causa de enfermedad es errónea, no en todos los casos, pero sí como única causa de enfermedad, en ese momento fue un muy buen respaldo de esta teoría a la hora de generar nuevos descubrimientos. Ustedes van a ver en el texto de Urquía que hay una tablita en donde se listan todos los descubrimientos que se dieron durante ese primer periodo, ¿no? Él habla de la Escherichia coli, de la fiebre tifoidea, de la malaria, de la difteria, el neumococo, el parásito del mal de Chagas, de hecho acá en Argentina. Entonces, esta teoría en 1880 surge, digamos, o se oficializa a partir del descubrimiento del bacilo de Koch. Si bien habían habido descubrimientos previos, a partir de este hito se da una serie de descubrimientos que oficializan esta teoría del germen como la vigente a partir de 1880, dejando ya atrás la teoría miasmática. En Estados Unidos puntualmente se da un auge en materia de los laboratorios, de la cuestión, si se quiere, más bacteriológica. Si bien Estados Unidos no estuvo muy activo en cuanto al descubrimiento de nuevos microorganismos, sí en la aplicación. Por eso el tema de los laboratorios. Digamos que el trabajo en salud pública estaba centrado en la cuestión bacteriológica. En materia de formación de recursos humanos, también se fortaleció la formación en bacteriología, no solo en otras partes del mundo que ya tenían otra historia, como por ejemplo en Europa, Alemania, pero sí también en Estados Unidos, y eso también se marca como un logro o un hito de esta teoría del germen. En materia de las corporaciones médicas, el crecimiento de los laboratorios y también una adaptación del sistema de formación de recursos humanos en salud. Todo este conocimiento de la era bacteriológica generó entonces alteraciones en la manera en que la salud pública respondía ante la enfermedad. En la época de la teoría contagionista hablábamos de cuarentenas. En la época de la teoría miasmática hablábamos de resoluciones en términos de saneamiento. Bueno, la cuarentena y el saneamiento no es que quedaron eliminadas como estrategias de la salud pública, pero sí hubo cierta adaptación y ya la cuarentena era más puntual ante cada microorganismo. No era para todo lo mismo y aislar un pueblo y aislar un individuo o cerrar los puertos, sino que cada microorganismo ya se conocía su ciclo de vida y cuánto había o no que aislar a ese individuo o población. Y en cuanto al saneamiento, se efectivizaron las políticas en términos de alimentos y agua, porque se vio que era una de las vías de contagio más importantes. Básicamente la teoría del germen está basada en los postulados de Koch, o Koch y Henle, depende de a quién se le adjudica al inicio de la era bacteriológica, que son tres cuestiones. Por un lado, que el microorganismo debe estar presente cada vez que esté presente esa enfermedad, es decir,
El virus del coronavirus debe estar presente cada vez que haya enfermedad por coronavirus. Por un lado, que al estar en esa enfermedad, ese microorganismo no puede estar presente en otra enfermedad. Y como tercer postulado, que al ser aislado ese microorganismo de un cuerpo, se tiene que generar una reproducción artificial, y luego al ser introducido nuevamente en otro cuerpo, tiene que generar la misma enfermedad. Ante estos postulados y ante la teoría del germen en sí, se han desarrollado como ciertas limitaciones y Urquía las detalla, de hecho las numera, y está bueno poder reflexionar sobre esas limitaciones de la teoría del germen. Por un lado, Urquía lo que propone es, bueno, hay situaciones en las que hay germen y no hay enfermedad. Por ejemplo, un individuo que sea portador. Así como también hay situaciones en las que no hay germen, pero sí hay enfermedad. Habla también de que no siempre al pasar microorganismos hay enfermedad, porque depende también de la especie del microorganismo y de la especie del huésped. Es decir, que ya no el ojo no debe estar solo puesto en el microorganismo, sino también en la transmisión y en las condiciones del microorganismo y del huésped en sí. Urquía también menciona que no se puede reproducir un virus, como planteaba en este tercer postulado, en condiciones artificiales, sin células vivas. Con lo cual, en este caso, en los virus no se podría dar este tercer postulado. Habla también de que no se le da importancia a la transmisión y a la recepción. Una vez más, ¿en qué condiciones el agente recibe a ese huésped? Habla de que las enfermedades crónicas degenerativas no van de la mano de la existencia de un microorganismo. Y que, porque no se le da importancia a la transmisión, el control o la prevención solo apunta al microorganismo, cuando en realidad también debe apuntar, y en muchas ocasiones apunta, al modo de transmisión. Urquía da el ejemplo del HIV. Es decir, la prevención del HIV no apunta puntualmente al virus de inmunodeficiencia, sino al modo de transmisión, es decir, al uso de preservativo. Digamos, siguiendo la cuestión más dura teórica de la teoría del germen, se debería apuntar al microorganismo. Pero la realidad sanitaria política hace que apuntemos al modo de transmisión y no al microorganismo. Hay una frase que yo me la anoté porque quería compartirla, no sé si todos la van a resaltar en su lectura, pero a mí me parece importante, que dice: la distribución de la enfermedad y la exposición al germen están determinados por las relaciones entre personas y no por el comportamiento de la gente. Puntualmente, esa frase surge cuando está desarrollando esta cuestión del preservativo y el virus del HIV. Habla también de que las conductas y los comportamientos aumentan o disminuyen la susceptibilidad del individuo a ser infectado. Si yo fumo o no fumo, tendré otra susceptibilidad a ser infectado con un virus. Estamos ahora hablando de grupos de riesgo en materia de COVID. Ese es un tema, que un individuo puede ser más o menos susceptible según sus condiciones o sus conductas. Y por otro lado, una de las cuestiones que resalta es que a veces es más fácil administrar una vacuna antiviral o un antibiótico que modificar estilos de vida, pero que nunca la lucha contra una enfermedad es puramente biologicista o bacteriana, sino que tiene que ver más que nada con esta mezcla de distintas estrategias. De alguna manera, por todas estas cuestiones, se da en el tiempo el ocaso de la teoría del germen, porque surgen estos postulados a partir del trabajo de Koch, pero también surgen estas limitaciones a estos postulados, estas limitaciones que menciona Urquía, que nosotros brevemente hemos compartido. Cada vez también a la par va teniendo más peso las enfermedades crónicas, a la vez que no es que la teoría del germen queda nula por completo, sino que la labor bacteriana o bacteriológica o de biología molecular está justamente orientada a eso, a la biología molecular, a la biología genética. No queda nula la idea de los gérmenes. De hecho, justamente la situación actual en materia de estudio epidemiológico, también de la evolución de la enfermedad, de la etiología de la enfermedad, es puramente vinculado a la teoría del germen, pero si bien no queda nula,
la aparición de las crónicas no transmisibles y todas estas limitaciones que mencionamos de la teoría del germen hicieron que quede en un segundo plano mientras fue surgiendo la tercera teoría y la vigente, que es la teoría del riesgo. En relación a lo sociocultural, ustedes ya estarán más cancheros en la lectura con Urquía y verán que tanto en la teoría del miasma hace foco en la cuestión sociocultural, lo mismo hace en la teoría del germen, pero en este caso Urquía lo que plantea es que en la primera instancia, la primera etapa de esta teoría del germen, lo sociocultural quedó totalmente nulo, quedó negado. No había lugar al análisis de aspectos socioculturales en el estudio de las enfermedades. Sino que era una cuestión puramente más de una idea biologicista de la situación. Los individuos eran acopio de células, se eliminaba por completo la cuestión social, cultural, económica y política de la vida del individuo. El eje estaba puesto puramente en la cuestión individual y no poblacional. Desde una mirada técnica se ponderó mucho el trabajo de los médicos, los científicos, y quienes hacían aporte de las ciencias sociales quedaron totalmente relegados. La salud pública estuvo casi toda abocada a una cuestión bacteriológica. Hubo un auge de los laboratorios, las corporaciones médicas y también de la medicalización como estrategia. En una segunda etapa, posterior a la Guerra Mundial, se fueron poniendo en consideración algunos aspectos, si se quiere, ambientales, pero siempre en un nivel muy por debajo de la cuestión biológica. De todas maneras, es importante resaltar que en la segunda etapa de la teoría del germen se rescata alguna cuestión sociocultural bajo el concepto de modalidades del ambiente o variables del contexto. Urquía arma un triángulo en donde está el agente, el huésped y el ambiente, y habla de que la situación de la enfermedad responde a la dinámica entre estas tres cuestiones. Inicialmente, este es un triángulo en donde las relaciones entre huésped, agente y ambiente son lineales, muy simples, pero después comparte Urquía otros esquemas en donde la relación entre el agente, el huésped y el ambiente es mucho más compleja. Es decir, en esta segunda etapa de la teoría de riesgo se va haciendo más compleja esta relación del huésped, del agente y el ambiente, pero tampoco se le da un protagonismo a lo sociocultural, es decir, al ambiente, a la vivienda, al hacinamiento, a las condiciones de trabajo, a las condiciones alimentarias. No se le da un protagonismo, sino que el protagonismo lo siguen teniendo los microorganismos y el individuo como objeto de estudio, ya no la población como era en la teoría miasmática. Entonces, repasamos un poco usando este machete. En la primera parte habla Urquía del surgimiento de la mano del descubrimiento de Koch en 1880 y cómo a partir de ahí se dio como el inicio de la era bacteriológica. Habla de que la teoría del germen está basada en la idea de que cada enfermedad tiene una única causa y que se da por la aparición de un microorganismo. Si bien se surgieron un montón de descubrimientos, habla de estos tres postulados de Koch, pero después surgen un montón de limitaciones, tanto de la teoría en sí misma como de los postulados de Koch. Urquía hace un listado de todas las limitaciones que tiene esta teoría y luego acaba por contar que se da una situación de ocaso por todas estas limitaciones y también porque hay una aparición más prevalente, si se quiere, de las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí? Posteriormente, Urquía hace mención puntualmente a la cuestión sociocultural dentro de la teoría del germen. En una primera etapa, lo sociocultural estaba completamente negado y en una segunda etapa aparece una vaga mención de los aspectos socioculturales bajo el concepto de modalidades del ambiente. Surge esta primer triada epidemiológica, que es la relación entre el agente que enferma, el agente que recibe ese microorganismo y el ambiente. La relación entre los tres, vamos a poner un ejemplo, el ambiente, que son condiciones de vida, más el virus, más la persona, cómo la relación entre estas tres cuestiones determina la enfermedad. Esas relaciones que inicialmente las dibujan un triángulo, después se van complejizando. Imagínense
que es súper, es un objeto para desarrollar largamente esta cuestión del ambiente. ¿Qué es la condición ambiental que determina cómo se da esa relación entre huésped y agente? Pero bueno, estas son las cuestiones que plantea Urquía en relación a la teoría del germen.